Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo y descubrimos que la filosofía está en todas partes. Qué gusto estar aquí nuevamente. Y, resulta fascinante observar cómo a veces las sociedades enteras actúan movidas por heridas invisibles. O sea, rara vez nos detenemos a pensar en la psique colectiva, ¿verdad? Exacto. ¿En qué es lo que pasa por la mente de todo un país cuando, digamos, el polvo de las batallas históricas por fin se asienta y la sociedad se queda ahí, sola frente al espejo, tratando de descubrir quién es realmente? Sí, es una imagen súper poderosa y precisamente por eso, la exploración de hoy se va a centrar en eso. Así es, nuestra misión en esta exploración a fondo es descifrar cómo la filosofía intentó psicoanalizar a toda una nación, específicamente tras la Revolución Mexicana. Claro. Y sobre todo, ¿qué nos dice esto sobre las máscaras que absolutamente todos usamos en la sociedad para sobrevivir? O sea, no es solo un tema histórico, es algo súper vigente. Totalmente. Para lograrlo, vamos a analizar varios ensayos y apuntes centrados en dos obras monumentales del siglo XX. Por un lado, tenemos El perfil del hombre y la cultura en México, que publicó el filósofo Samuel Ramos por ahí de 1934. Un texto fundacional, diría yo. Sí, sin duda. Y por el otro lado, 16 años después, El laberinto de la soledad, del poeta y ensayista Octavio Paz, que sale en 1950. Dos obras que, bueno, la verdad sacudieron por completo el pensamiento de su época. Pero, a ver, para entender el presente y el peso de estas ideas, creo que hay que retroceder un poco y visualizar el contexto, ¿no? Claro, el escenario es fundamental aquí. El país venía de una fractura inmensa, de muchísima violencia. Años de conflicto armado, sí. Y de pronto, desde el Estado, había este proyecto enorme para crear un orgullo nacional. Pienso en personajes como José Vasconcelos, desde la Secretaría de Educación Pública, impulsando toda esta idea de la raza cósmica. Ajá, esta celebración súper exaltada del mestizaje. Exacto. Había un esfuerzo titánico por convencer a la gente de su propia grandeza. Y justo ahí, en medio de toda esa fiesta nacionalista, aparece Samuel Ramos y hace algo chocante. Sí, echa un balde de agua fría sobre todo ese romanticismo estatal. Y es que Ramos, pues, decide mirar la realidad sin filtros ni indulgencias. Que, por cierto, su formación tiene mucho que ver en cómo veía las cosas, ¿no? Totalmente. Él nació en Michoacán y fíjate, primero estudió medicina. Ah, claro, el ojo clínico. Exacto. Tras la muerte de su padre, se muda a la capital y entra de lleno a la filosofía, siendo alumno del gran maestro Antonio Caso. Y es en esa búsqueda de identidad nacional donde Ramos decide tomar prestada una herramienta que en ese entonces será súper novedosa. El psicoanálisis. El psicoanálisis, sí. Pero no se va por la línea tradicional de Sigmund Freud. Él decide apoyarse en la psicología de otro austriaco, Alfred Adler. A ver, vamos a desempacar esto, porque diagnosticar a toda una nación suena casi a, no sé, a ciencia ficción. Además de que la cultura popular siempre asocia el psicoanálisis con Freud y la búsqueda del placer. ¿Por qué Adler? Es un contraste fascinante, la verdad. Freud decía que el motor humano es el placer, pero Adler, quien por cierto rompió con Freud, creía algo muy distinto. Él argumentaba que el sentimiento fundamental de nuestra existencia es la impotencia. O sea, desde que somos bebés, estamos rodeados de adultos gigantes que lo controlan todo. Claro, somos totalmente vulnerables. Exactamente. Entonces, para Adler, el gran motor del ser humano no es buscar el placer, sino la superación. Es la necesidad de poder, de dejar atrás esa vulnerabilidad. Y ese sentimiento de inferioridad, en principio, es sano. Te empuja a aprender, a crear, a sobrevivir. Sí, es el combustible del progreso. Pero, y aquí entra Ramos, ¿qué pasa cuando ese complejo se vuelve patológico a nivel colectivo? Es como el clásico síndrome del impostor que alguien siente en su primer día de trabajo, cuando siente que no da el ancho, pero aplicado a todo un país. Diste en el clavo. Tras independizarse, el país se mira en el espejo frente a Europa o Estados Unidos y siente que el traje de nación moderna, pues, le queda gigante. Exacto. Ramos concluye algo súper provocador. Dice que el mexicano no es inherentemente inferior en capacidad,
sino que se siente inferior. Así es una percepción distorsionada, producto de la conquista y de querer ser una democracia moderna de la noche a la mañana. Ese choque genera una herida profunda en la psique colectiva. Wow. Pero, a ver, si una psique, ya sea individual o colectiva, siente constantemente que es inferior, o sea, no puede sobrevivir con ese dolor constante, ¿verdad? Para nada. El ego se desmorona, Necesita compensar de alguna forma. ¿Cómo lo hace según Ramos? creando disfraces, mecanismos de defensa. Cuando el complejo es insoportable, te pones una armadura para que el mundo que percibes como una amenaza no note tu debilidad. Ujú. Y Ramos describe perfiles muy específicos de esta compensación. El primero y más crudo es la figura del pelado. Este personaje urbano muy de los años 20, ¿no? Sí, un sector marginado de las ciudades, al sentirse ignorado como un cero a la izquierda y vulnerable en un entorno súper hostil, el pelado no puede mostrar debilidad. Si lo hace, lo devora. Claro, entonces usa un escudo. Y su escudo es la agresividad, la violencia explosiva y sobre todo un lenguaje altisonante, supercargado de referencias fálicas. O sea que ser muy macho, en el fondo, es su forma de encubrir su debilidad real. Totalmente. Es una sobrecompensación trágica. El exceso de agresividad es directamente proporcional a su miedo interno. Toda interacción es una medición de fuerzas para ver quién domina a quién. Aquí es donde se pone realmente interesante la filosofía en la vida diaria, porque, o sea, eso que decía Ramos suena a un análisis de época muy de los años 30, pero mírenlo en algo tan cotidiano como alguien que, por pura inseguridad, estalla en insultos por un roce menor en el tráfico de la ciudad. Claro. Es pura protección. Son escudos, ¿no? Son escudos absolutos. Y lo más fascinante es que Ramos no se queda solo con los sectores marginados. Él voltea a ver también a las clases altas y a los intelectuales. Claro, al burgués, que uno pensaría que, como tienen dinero o poder, no tendrían este complejo. Pues Ramos dice que sufren exactamente de lo mismo, pero con mejores modales. Ah, qué buena frase. Sí, su mecanismo de defensa no es la violencia callejera, es la imitación o el mimetismo. Al sentir vergüenza de su propia realidad mexicana frente al ideal europeo, pues lo compensan copiando compulsivamente. Como la arquitectura porfiriana, ¿no? De construir palacetes franceses en medio de la Ciudad de México. Exacto. O el copiar las leyes, el arte, la literatura, es como... Como alguien que hoy compra marcas de lujo que no puede pagar solo para aparentar un estatus extranjero y esconder de dónde viene. Es exactamente la misma dinámica. Viven a la defensiva, detrás de una máscara aristocrática o intelectual. Y bueno, Ramos abrió esta puerta inmensa del psicoanálisis nacional, pero 16 años después, Octavio Paz toma el relevo y lleva esta reflexión por un camino, pues, muy distinto, ¿verdad? Sí, mucho más existencial y poético. Paz lee a Ramos, pero en el laberinto de la soledad, él hace un giro. Para Paz, el problema raíz no es una mera ilusión de inferioridad, es un hecho real y abrumador. ¿Qué sería cuál? La profunda e insondable soledad, un sentimiento de orfandad, de estar aislados frente al mundo y frente a los demás. ¡Wow! Pasamos de la inferioridad al aislamiento total. Exacto. Y en su ensayo Máscaras Mexicanas, Paz explora cómo construimos muros herméticos para lidiar con esa soledad. Y aquí hace un análisis del lenguaje popular que es brillante. Introduce el concepto del rajado. Ah, claro, la frase de no te rajes. Así es, en el mundo físico, rajarse es abrir una fisura en algo sólido, pero en el contexto social que describe Paz, rajarse o abrirse es el peor pecado que puedes cometer. Porque es sinónimo de cobardía, de debilidad. Exacto. Visto desde una perspectiva fuertemente machista, abrirse emocionalmente es permitir que este mundo hostil penetre tu intimidad. El mandato es ser invulnerable. Lo fascinante aquí es cómo el lenguaje moldea la psicología colectiva. O sea, esas expresiones como no te rajes no son solo dichos de cantina. Para nada. Son mandatos culturales, instrucciones de la sociedad para mantener la máscara intacta y jamás mostrar vulnerabilidad. Totalmente. Sostener esa impasibilidad gasta una energía vital tremenda, porque vives paranoico. Todos están juntos físicamente, pero separados por abismos de desconfianza. Ahora, todo esto suena muy revelador, pero creo que hay que meter un poco el freno y ver esto con la lupa actual. Definitivo. Hay que ser críticos. Porque tanto Ramos como Paz intentaron definir la esencia del mexicano.
Pero, o sea, ¿se puede meter a millones de personas con contextos tan distintos en una sola caja teórica? Los análisis modernos dicen que no. Las fuentes que revisamos hoy nos advierten muchísimo sobre el peligro de esencializar. Claro, de asumir que todos somos iguales solo por nacer dentro de una frontera. Exacto. Las críticas metodológicas a ambos autores son durísimas. Por ejemplo, Ramos basó su división entre el pelado y el burgués observando solo a la Ciudad de México. Y en una época donde la clase media casi no existía. Y donde dejó fuera a todo el sector rural, que era inmenso. Totalmente. Además, hay un elefante en la habitación enorme en todo esto. La mujer. Uf, sí. Ramos y Paz ignoraron casi por completo la psicología de la mujer mexicana en estos modelos. Evidencia un sesgo machista clarísimo. Un sesgo que, fíjate, ya venía heredado desde las propias teorías de Adler, que a veces asociaba la inferioridad con rasgos femeninos percibidos negativamente. Y bueno, esto refleja una época de intelectuales hombres hablando solo entre ellos. Y no solo eso, también se critica muchísimo la visión pasiva que Ramos le otorgó a los pueblos indígenas. Sí, como si estuvieran ahí congelados en el tiempo. Cuando la realidad, y la antropología moderna lo demuestra, es que las culturas originarias tienen su propia vitalidad, una diversidad inmensa y resistencias muy activas. Así es. Esos intelectuales capitalinos miraban hacia la periferia y confundían el silencio y la resistencia con simple pasividad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque esto nos lleva a cuestionar si realmente existe una sola mexicanidad. El país es multidiverso. Sí, muy complejo. Intentar forzar una sola esencia puede ser igual de ficticio que el burgués imitando a los europeos, ¿no? Es una excelente analogía. Pero a pesar de estos sesgos de su época, los textos tienen un valor filosófico tremendo, porque no solo diagnostican, también proponen una salida. Ah, o sea que sí hay cura para esta vida de disfraces y soledad. Sí. La solución que plantea Ramos es volver al viejo consejo socrático. Conócete a ti mismo. Exactamente. Él dice que los fantasmas de los complejos, ya sea el afán de ser violento o de imitar, operan desde la oscuridad. Si los expones a la luz de la razón, pierden su poder. Claro, al entender por qué usas la máscara, ya no la necesitas. Pero aquí hay un riesgo, ¿no? Alguien podría decir, bueno, si rechazo la imitación de lo extranjero, entonces me encierro en un nacionalismo radical donde todo lo de afuera es malo. Y eso sería otra máscara más. Por eso Ramos hace una distinción vital que sigue siendo brillante. La diferencia entre imitación y asimilación. A ver, ¿cómo funciona eso? Imitar es copiar la forma, sin entender el fondo, como hacer techos para la nieve en un país tropical. Es inútil. Sí, pura fachada. Pero asimilar es tomar conocimiento universal, o sea, la tecnología, la filosofía, de donde sea, entender sus principios y adaptarlos a las necesidades de la realidad local. Es como entender la termodinámica universal, pero usarla para diseñar un sistema que resuelva el clima específico de tu ciudad. Exacto. Creando una cultura verdaderamente auténtica. Si conectamos esto con el panorama más amplio, vemos que para estos pensadores la filosofía no era un lujo académico, era una herramienta de supervivencia emocional y social. Sí, totalmente práctica. De hecho, Ramos citaba una frase del poeta Rubén Darío que encapsula toda esta cura. Decía, ser sincero es ser potente. Ser sincero es ser potente, me encanta. Y creo que es el pensamiento provocador perfecto para llevarnos a casa. Porque, a ver, si en el siglo XX las máscaras se construían por un choque cultural e histórico, para proteger la intimidad, hoy, en la era de las redes sociales, donde todos curamos y filtramos nuestra vida al milímetro, ¿no estamos acaso creando las máscaras más herméticas de nuestra historia? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. Valdría la pena preguntarnos qué soledades o qué miedos ocultan nuestros propios perfiles digitales hoy en día. Nos dejas con una gran tarea para reflexionar. Totalmente. Y bueno, esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Si algo de hoy les hizo reflexionar, compartan esta conversación y acompáñenos en la próxima exploración.